Bueno, el gusto de recibir aquí en ADN al presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, el doctor Alfredo Antía. Muy amable, gracias por acompañarnos. Por favor, un placer de estar aquí junto a ustedes esta tarde. En un momento, digamos, de muchas incertidumbres. Hablamos por la coyuntura. ¿Cómo lo ven los industriales este conflicto que ha surgido en el puerto? ¿Qué afectaciones puede generarse a través del comercio exterior hacia la industria? ¿Cómo lo vieron? Bueno, lo vimos con mucha preocupación. Realmente lo sentimos como un golpe muy duro, un exceso de parte de los sindicatos que han tomado esta decisión. Digamos, una de esas imágenes que no queremos ver en el país, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que Uruguay tiene que hacer grandes esfuerzos para encontrarse a sí mismo y buscar espacio para el desarrollo de su gente, entendemos que hay muchas cosas por hacer en materia de competitividad, ¿verdad?, que tienen que ver con los costos del Uruguay, etcétera. Ahora, hay cosas que por ahí son difíciles de lograr y las tenemos que hacer, pero el de la armonía en las relaciones laborales, es algo que es imprescindible para el desarrollo del país, porque hoy las imágenes vuelan, se captan a través de los celulares, muestran rápidamente y se quedan quizás en la parte más dura, más áspera de la vinculación, y realmente creemos que son un freno en mano a los proyectos de futuro. Por eso creo que hay que cuidar. Uno puede entender los conflictos, ¿no? Obviamente, pero también una gradualidad en las medidas de lucha y arrancar un paro de 72 horas paralizando el comercio exterior como parece como un poco excesivo, además hay ámbitos de negociación colectiva en el país que están funcionando, ¿o no? Pero claro que sí, pero fíjese que ¿o se han trabado las negociaciones colectivas? Uno trata de quedarse con las imágenes positivas del país, ¿verdad? Tenemos un gobierno que asume, el presidente anterior lo aplaude, le pone la banda, esos gestos republicanos del país, ¿verdad? El año pasado, en medio de la crisis y de la pandemia, nos sentamos en la mesa y junto con el gobierno y el PCNT dijimos, bueno, en esta incertidumbre no podemos más que poner un puente. Y la imagen del puente, que va más allá de lo que efectivamente era, ¿no? Es decir, una estructura que une partes. Qué contraste con la imagen de ayer del barco que se separa del muro, que se separa del muelle, que se va al mar con los contenedores que tantas empresas estaban esperando con materiales para realizar su producción y con contenedores que iban a volver con producción nacional y contratos que se incumplen. ¿A dónde fueron a parar esos contenedores con esos materiales? ¿Qué pasa con los contenedores que tenían productos refrigerados? Es decir, ahí se articuló una guardia gremial para el manejo de los contenedores refrigerados, ¿no? Pero en ese aspecto. Pero ¿sabe lo que le digo, Ponce? Cuando hay un conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, en la salud, se apagan los respiradores porque nos tenemos que ir, o los pacientes quedan atendidos. Entonces acá hay límites que no se deben sobrepasar. ¿Y el conflicto con UPM2, cómo lo ven? Y bueno, también lo vimos con preocupación, hay algunas imágenes ahí muy duras, de un dirigente obrero señalando por dónde se puede hacer más daño. Yo digo, y vuelvo, ¿no? Se nos anotaron 225.000 compatriotas en ese programa de jornales solidarios para tender una mano. ¿Podemos incurrir en estos excesos? Yo creo que tenemos que hacernos un mea culpa, un llamado, una mirada introspectiva a la realidad. No podemos hacer esto, no podemos jugar con el trabajo de la gente. Acá hay mucha gente que necesita trabajar. Antía, entramos en el último trimestre del año. ¿Cómo ha sido la actividad industrial en este año 2021 en relación al año de la pandemia y en relación a la prepandemia, que es la referencia más normal, digamos? Bueno, la verdad, los números con respecto al año pasado no son comparables porque venimos de un pozo, de una situación donde toda comparación va a ser difícil, la valoración del impacto de la situación económica y del avance de la producción industrial. Lo que sí podemos decir es que versus enero-julio del 2019, que son los últimos datos que tenemos, registramos felizmente para el promedio de la actividad industrial del país un 5% de crecimiento. Y la verdad tenemos que ir bastante atrás para registrar, para ver esta imagen. ¿Es una imagen que abarca toda la industria? No, es una imagen que abarca particularmente a algunos sectores más que a otros, ¿verdad? No es homogénea, pero nos ilusiona en la posibilidad de decir, salimos de esta instancia difícil que hemos vivido y quizás estemos ante la posibilidad
de aumentar la producción, de aumentar la inversión, que se está registrando un aumento de la inversión a nivel industrial, para aumentar la proyección para el año por venir. Muchas veces se critica desde la oposición, desde el sector de los trabajadores, que las políticas del gobierno para sustentar la actividad económica no han sido suficientes. ¿Cómo lo ven los industriales? ¿Quedaron muchos por el camino en la industria o las herramientas de garantías, de créditos y de algunas exoneraciones de alguna forma viabilizan la continuidad? A ver, lo primero que hay que reconocer es que acá hubo un manejo prudente y a la vez inteligente, porque en algún momento de la discusión se planteó si esto era un problema sanitario o era un problema económico. Nosotros entendemos que este era un problema económico, era un problema sanitario, iban ambos de la mano, y yo tengo la percepción de que cuando esto se vea con la amplitud del tiempo, con el paso del tiempo, se va a recordar esto de la libertad responsable, de que no nos hayamos encerrado, porque tiene que ver con la recuperación económica a la que describíamos en B corta, que esperamos se consolide con el paso del tiempo. Se tomaron medidas muy inteligentes. Yo no me canso de repetir un sello de lo que ha sido este proceso, el seguro de paro parcial. Recién hablábamos de que en los paros no se debe desconectar a los pacientes, es decir, quitarles el oxígeno. Fue el objetivo para tratar de salvar las vidas. Bueno, el seguro de paro parcial fue un oxígeno. Aún tenemos unos cuantos trabajadores, 25.000 en este sistema, pero fue un oxígeno para empresas y para trabajadores. Y hubo otras medidas para las empresas más pequeñas, hubo créditos a través del sistema SIGA. ¿Qué es lo que es suficiente? Y bueno, en materia económica siempre la frazada resulta corta. ¿Cómo percibe la recuperación del empleo? Llegar a niveles normales de ocupación dentro del sector industrial que todavía no se ha reactivado como se reactivó la producción física, ¿no? Bueno, usted sabe que ahí sí tenemos un debe. Recién le decía que comparando con el 2019 estábamos un 5% arriba, sin embargo estamos un 5% abajo en materia de empleo. ¿Cuánto es esto? Son 8.200 puestos menos. Nosotros hoy estamos en 8.200 puestos menos versus julio del 2019. Y si comparamos con el 2018, entonces ahí estamos en 16.000 puestos menos. El periodo prepandemia para la industria fue un periodo muy duro. Es algo que nosotros planteamos y reiteramos porque ahí hemos cometido el error de fijar salarios por encima de la productividad de las empresas. En el quinquenio previo a la pandemia en Uruguay se destruyeron 24.000 puestos industriales. Y mire este dato, Ponce, entre el 1 de diciembre del 2016 y el 1 de diciembre de 2020, 2.400 empresas de entre 5 y 100 trabajadores bajaron la cortina en Uruguay. Cerraron, pasaron a la informalidad. Es decir, tanto empresas como trabajadores han sufrido, particularmente aquellas industrias que son intensivas en mano de obra, porque claramente el costo de producir en el país, ya todos lo sabemos, es alto. Hablando de laudo, de salarios quizás excesivos para darle competencia a la industria uruguaya, ¿en qué quedó la propuesta que usted personalmente había planteado también con alguien de la Cámara de Comercio de poder eventualmente en algunas circunstancias poder contratar por debajo del laudo? Mire, esa fue una idea que se nos ocurrió el día que vimos la noticia de los jornales solidarios. Dijimos, hay 220.000 uruguayos que se anotan por esa changa. El sector privado no puede ofrecer sus empresas, no hay empresas con necesidad de contratación que no pueden porque están con el agua al cuello, que de golpe quieren ingresar en la recuperación y en el movimiento de la rueda, sumarse a este esquema, obviamente con todas las garantías y por un tiempo determinado y sin afectar los salarios de los funcionarios que están trabajando. Obviamente, planteamos esa idea, tiramos el concepto del 70%, bueno, el PIT-CNT pudo haber dicho, ¿y por qué no el 80% y con tales y cuales garantías? Creo que fue rápidamente descartada. Nosotros la dejamos ahí, la propusimos. La ministra de Economía dijo, la propuesta del gobierno no va por ese camino tampoco, que no va por ese camino. No solo los trabajadores. Justo el Parlamento estaba votando por unanimidad incluso un proyecto de ley de esta administración para fomentar el empleo juvenil y de los mayores de 45 años. Creo que todos podemos ver en los medios la campaña que se hace de esta herramienta que se ha instalado. Claro, no iban por ahí porque habían presentado este proyecto. De todos modos, entendemos que si la situación es compleja realmente,
de futuro quizás se pueda reanalizar con todas las garantías del caso. Dejamos la puerta abierta a la discusión de lo que puede ser una herramienta más. ¿Cómo está funcionando desde la visión de la industria la actual ronda de consejos de salarios? Va lenta, se están reuniendo, algunas mesas están en etapas preliminares de lo que será la firma de un acuerdo, pero ya han pasado 90 días, es decir, estamos casi ahora, hoy mismo, al vencimiento del tercer mes, y la preocupación es que, yo digo, necesitamos cautela, pero necesitamos cautela del lado obrero, necesitamos cautela del lado empleador, porque acá lo que tenemos que tratar es defender los puestos de trabajo. Ha sido demasiado grande la presión, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, de la carga salarial. Entonces, en el momento que estamos saliendo casi que con el respirador, muchas empresas con el respirador, corremos el riesgo de obligarlas a pagar lo que no pueden, que es lo que venimos diciendo y venimos denunciando, que hemos sido omisos. Hemos sido omisos porque cuando se reunían los consejos de salarios en los años previos, en los 5 años previos a la pandemia, es decir, cuando entró a enfriarse la economía y caía el empleo y los salarios aumentaban, ¿cómo no vimos? Y nos incluimos nosotros como empresarios, pero invitamos a la reflexión a los trabajadores y, por cierto, al gobierno, que la fijación de salarios es clave para las empresas y que hay que ser cauto y hay que mirar adentro de las ramas. Porque no es lo mismo una empresa de 100 trabajadores que una empresa de 500, que una empresa de 5. Sin embargo, lo que ahí se resuelve es mandatorio para todas esas empresas y para todo el país. Antía, siempre se dice que Uruguay es caro, tiene precios en dólares muy altos en la competencia regional y mundial, y que cada vez que se quiere integrar trabajo nacional, perdemos algo de competitividad. ¿Cómo compensar ese desfasaje tan dramático, digamos? Si asociamos más trabajo, perdemos competitividad en el mundo. Bueno, es tal cual usted lo dice, es el concepto de que agregar valor a la producción primaria nos deja fuera de la foto de la competencia en los mercados internacionales. Ahora, en este momento, Uruguay va por un tratado con China. Se dice y se plantea como primer objetivo abatir esos aranceles que pagan nuestros productos cuando ingresan en China. Se habla de 180 millones de dólares de la carne y un tanto más para los demás productos que ingresan. ¿Es el único obstáculo al comercio? Bueno, ese es un problema. Nosotros tenemos que arreglar algunos asuntos de competitividad interno. Mire, a mí me gusta para que la gente lo entienda y quede claro. Es como ir a competir a un campeonato de fútbol y no ir con el entrenamiento adecuado, no ir estilizado, ágil, musculoso. No podemos ir a competir y a compararnos si no nos preparamos. Y Uruguay debe prepararse, pero no es solo un tema de costos, es un tema de inteligencia también. Tenemos un debe gigantesco en materia educativa. Alguien me decía el otro día, dime qué sabe hacer tu gente, dime qué ha estudiado tu gente y dime qué produce tu país. Entonces nosotros producimos bienes primarios, bienvenido sea, el mundo los necesita y China ahora lo reclama y por eso nos golpea la puerta. Pero agregar valor, generar inteligencia aplicada a la producción primaria es algo que nosotros debemos plantearnos de futuro porque es valor agregado y empleo en el Uruguay. Esa es una factura que se le pasa al empresariado uruguayo, a la industria, de que no investiga lo suficiente como para agregar valor, tecnología, competencia en el mundo internacional. Que, bueno, la investigación surge del ambiente académico, de algunas instituciones, digamos, alrededor de eso. ¿Cómo lo ven los industriales el compromiso de investigar, de lograr nuevas tecnologías? El tema de las patentes, como se habla como referencia en Estados Unidos, la cantidad de patentes que se registran o demás. Bueno, veamos el vaso medio lleno, ¿no? Cuando Uruguay exporta, como exportó el año pasado, y ya que hablamos de China, 2.149 millones de dólares, ¿verdad? Está exportando productos competitivos, que igual entran a pesar de esos altos aranceles, y de excelente calidad. Entonces, no minimicemos lo que hacemos. Atrás de eso hay inteligencia, hay trabajo, hay genética. Estamos hablando básicamente carne y madera, bueno, y granos. Es que si analizamos esos 2.149 millones que hacía referencia, el 85% es carne, celulosa, madera y soja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos que tratar de agregar valor y de diversificar la oferta exportadora uruguaya. ¿Qué implica eso? Implica reducir costos que le permitan el agregado de valor y agregar esa inteligencia.
cuanto más inteligencia podamos invertir, más ganancia habrá, más, digamos, rentabilidad quedará en el Uruguay, que nos permitirá investigar e ir al camino que es el camino del desarrollo. Todos estos países que han ingresado al mundo del comercio y que han multiplicado sus exportaciones, han diversificado su oferta y le han agregado valor, innovación, en algunos casos con productos que han logrado patentar para defender sus invenciones. ¿Y cómo está la inversión en el sector industrial? Habida cuenta de no perder pie en la competencia regional e internacional. Bueno, este año nosotros elaboramos nuestro Departamento de Estudios Económicos, índices propios, y este en particular nos está mostrando, digamos, un efecto creciente de la inversión en materia industrial, lo cual es una excelente noticia. ¿En qué se traduce eso? Y se traduce en tratar de tener mayor competitividad, mejores máquinas, mejor actualización de procesos. Se nos viene, digamos, todo lo que es el dominio digital de las máquinas, que es algo que facilita la actuación de las empresas y que mejora la competitividad. Se han hecho esfuerzos, nosotros desde la Cámara de Industria fomentamos esto porque realmente es un cambio que es muy cualitativo y que le permite a las empresas dar un paso, dar un salto que a los efectos de penetrar otros mercados puede ser trascendente. Hay que ver que esto del comercio internacional no es solo el arancel. A veces el arancel, que es un problema, es la menor de las dificultades. Acá hay que competir en un ámbito de nivel, de jerarquía, de calidad, de regulaciones. Acá la letra chica de lo que es el obstáculo técnico al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias. Sí, que el Uruguay tiene un capital en lo que es el estatus sanitario para ingresar a China y resolver muchas veces problemas sanitarios, le ha costado mucho al Uruguay, ¿no? Por supuesto, pero esto es clave a los efectos de ese lenguaje que es el comercio. No es solo un tema de aranceles y debatir aranceles. Acá hay que tratar de hablar el lenguaje internacional de la calidad, de la jerarquía de los productos y de las normas técnicas que deben acompañar los productos. Compromiso del Uruguay con China de avanzar en un estudio de prefactibilidad aquí a fin de año. ¿Cómo evalúan este desafío y cómo lo relacionan también con el Mercosur, que se ha puesto como antagónico con esto de China? ¿Cómo lo ven? Mire, yo le decía recién que Uruguay exportó 2.149 millones a China. En total exportó 8.022 millones el año pasado, ¿verdad? Pero exportó 1.731 al Mercosur. Entonces el Mercosur no es cosa de que ya no nos importa. El Mercosur nos importa, es nuestro barrio y lo tenemos que cuidar. Es nuestro segundo mercado. Además, es un mercado donde tenemos una mayor diversidad de productos. Y un detalle que viene como anillo al dedo para lo que está ocurriendo hoy, lo que está pasando en el puerto. Que no es solo lo que está pasando en el puerto, hay una crisis mundial de la navegación, de la cantidad de barcos disponibles y de contenedores disponibles. Nuestra región, nuestro barrio es el Mercosur y nos permite un tránsito vía carretera y nos permite para muchos industriales nuestros exportar productos aquí cerca, cruzando la frontera, a Río Grande do Sul. Que es donde estamos vendiendo, por cierto, al resto de Brasil y también a Argentina y al Paraguay, aunque en menor cantidad. Pero no podemos desdeñar, no podemos minimizar esto, y yo creo que el equilibrio, la sabiduría del país va a estar en tratar de abrir este mercado, el mercado chino, y cuidar el Mercosur, donde también tiene deberes. Mire, el otro día me tocó participar en el Consejo Industrial del Mercosur, junto a las cámaras de los demás países. Entonces, cuando uno ve lo que ocurre, dice, bueno, acá hay deberes para hacer. De todos. De todos, pero y para Uruguay, por cierto, ¿no? Si uno mira la evolución de las ventas, Uruguay le vendía al Mercosur el 50% de sus exportaciones en los 90. Este año pasado fue el 21.6%. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Bueno, tenemos serios problemas de convergencia regulatoria, de validación de procesos, de productos, de habilitaciones. Le pongo un ejemplo para que la ciudadanía lo entienda. ¿Cómo es posible que en el Mercosur, yo lo decía el otro día en este foro, no nos hayamos puesto de acuerdo en cuál es el nivel de azúcares en exceso, grasas saturadas en exceso que tienen los alimentos? No nos pusimos de acuerdo en eso,
como si fuésemos ciudadanos distintos por vivir de un lado y del otro del río o de una calle. Y tampoco nos pusimos de acuerdo, y yo lo señalaba como un debe mayúsculo, en que eso que es, digamos, lo que identifica y permite a las industrias uniformizar un producto para ir a los demás mercados, tampoco nos pusimos de acuerdo en cómo codificarlo para que la gente interprete qué es lo que está de más. Brasil pone una lupa, Uruguay puso un octógono, Argentina todavía está discutiendo si pone un octógono, le pone alto o exceso. Queremos ir a Europa, en Europa tienen un semáforo. Es decir, ¿qué es el comercio y qué es la regulación? Es hablar ese lenguaje donde nos pongamos de acuerdo en que las cosas se tienen que hacer del mismo modo. Miremos a China. ¿Cómo ve la Cámara de Industria esta apuesta, este desafío de China? ¿Cómo se prepara el sector industrial para ese desafío? Bueno, debo decirle que esto nos produce un apriete en el estómago, ¿verdad? Es decir, y una suerte de movida de piso. Uno trata de... Uno piensa que la competencia china va por el sector industrial y lo manufactura, no sobre la parte natural, ¿no? Exactamente. A ver, yo creo que acá lo que hay que tratar de separarse un poquito quizás de la situación individual donde cada uno de los sectores pueda estar, que hay que mirarla. Y la vamos a mirar y vamos a tratar de cuidarla. Si nos alejamos un poquito y la vemos como ciudadanos, acá entendemos que hay una suerte de, quizás de complementariedad, ¿verdad? China claramente es insuficiente en alimentos y lo va a ser mucho más de futuro. China asimismo es el principal exportador de bienes industriales del mundo. Y en esos bienes industriales hay muchos productos tecnológicos. Uno analiza los productos que entran a Uruguay. Los primeros son teléfonos, computadoras, vehículos, productos químicos. Allí está el 65% de las importaciones uruguayas a China. Entonces puede haber una complementariedad. Por otro lado, ¿qué es lo que hace la industria nacional? Y bueno, la industria nacional ya fue fuertemente sacudida y no por la vía de los aranceles, por la vía de la globalización, por la vía de que, como yo decía hace un rato, la escala, la brecha tecnológica, la propia dimensión pequeña del Uruguay nos pone por fuera de esa gran discusión que es el comercio. Y también los costos internos que se vuelven pesados para la industria y que son cosas que hay que corregir en conjunto con esa armonía que reclamamos en las relaciones laborales. Y están armando un equipo de asesores para que ya han tenido experiencia, caso de Chile, por ejemplo, en la negociación hace muchos años con China, ¿no? Sí, efectivamente, ayer tuvimos la buena noticia de formalizar un acuerdo con el economista Andrés Reboledo y con el doctor aquí en Uruguay, Nicolás Albertoni. Ambos expertos van a colaborar con la Cámara de Industrias, con sus equipos técnicos, en tratar de determinar y cuantificar las oportunidades de comercio, los efectos exportadores y las sensibilidades especiales de la industria que trabaja y produce para el mercado interno y para el mercado de preferencia. ¿Cuál es el mercado de preferencia uruguayo? El Mercosur. Y no nos olvidemos de México, que es el único tratado de libre comercio que tiene firmado Uruguay aparte de este acuerdo comercial de Mercosur, y que el año pasado, fíjense ustedes, México nos compró por 200 millones de dólares, Argentina por algo más de 280 millones que la tenemos al lado. Entonces, la contratación de este equipo y particularmente del economista Andrés Reboledo es un gran esfuerzo que hacemos, lo vemos como una oportunidad de adquirir el conocimiento, la experiencia. No solamente Reboledo dirigió los acuerdos de Chile con China, también con Vietnam, con India, con la Alianza del Pacífico, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, este gran acuerdo que incluye a los grandes asiáticos. Es decir, tenemos la suerte de tener un jugador con nosotros que ya conoce por dónde viene la mirada de los otros. Y con respecto a la mirada de los otros y la mirada de China, y bueno, China viene por nuestros alimentos, viene por la posición geopolítica que implica el Uruguay, viene porque quizás mañana venga el Mercosur en su conjunto y esta sea la primera puerta. China está viendo la estabilidad política del Uruguay, China ve que este gobierno quiere esto, el gobierno uruguayo, pero el gobierno anterior también lo quería. Y para Estados Unidos una alerta, camarón que no nada se lo lleva a la corriente, dicen, ¿no? Y tal cual, pero yo esa frase que la he utilizado muchas veces, también la digo para nosotros los uruguayos. Nosotros debemos entender, lo decía ahora en términos futbolísticos, no podemos salir a competir si no nos entrenamos, debemos entrenarnos y si entrenados y con empatía, Ponce, con la camiseta celeste, no podemos tener la imagen del barco que se va porque no lo quisimos recibir.
Alfredo Antilla, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, ha sido un gusto que nos haya acompañado aquí en ADN. Muy amable. Por favor, mucho gusto, un placer. Y bueno, seguimos con la columna financiera aquí en ADN.